fuentes del derecho, reales y formales, han creado y siguen creando graves dificultades técnicas, por cuanto en la realidad las fuentes del derecho exhiben una estructura compleja, real y formal, que corresponde a la naturaleza del derecho. En efecto, el análisis de la experiencia jurídica pone de manifiesto que en ellas se integran tres diversos momentos, que son el normativo, el empírico y el axiológico. Y es el jurista quien, por razones sistemáticas y analíticas, proceden a su separación. Ahora bien, entrando en materia de lo que son las fuentes formales, tenemos una definición inicial que dice que son los procesos de creación de las normas jurídicas. Pero bien, esta definición puede ser complementada por la opinión de Pérez Nieto Castro, quien dice que las fuentes formales son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para crear su propio derecho. Ahora bien, estas fuentes formales o secundarias se clasifican en de creación, formulación y de aplicación. La clasificación de creación-formulación está constituida por los procesos de creación de las normas jurídicas. Entre estas encontramos el proceso legislativo, el proceso jurisprudencial, el proceso contractual nacional y el proceso contractual internacional. Definiendo lo que es el proceso legislativo, se dice que es el conjunto de actos encaminados a la creación de la ley. Según el artículo 189 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos dice que la potestad de legislar corresponde al Congreso de la República y que una de sus atribuciones es decretar, reformar y derogar las leyes. En muchas ocasiones se considera la ley como fuente del derecho, pero la ley en sí solo es el producto de la fuente que vamos a analizar. Ello es la legislación. Pero ¿qué entendemos por legislación? Se dice que es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se le da el nombre específico de leyes. Este proceso legislativo comprende un conjunto de fases o etapas que deben ser agotadas para que una ley se tome como vigente, y entre estas fases son iniciativa, presentación, admisión, discusión, aprobación, sanción o veto, promulgación, publicación y vigencia. Este proceso lleva dos fases. La primera fase es agotada por el Congreso de la República de Guatemala, y en esta fase encontramos la iniciativa de ley. ¿Qué es la iniciativa de ley? Se dice que esta es exclusiva facultad concedida a determinadas personas, organismos del Estado e instituciones. Conforme al artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que tiene iniciativa de ley los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. El siguiente paso es la presentación. Conforme al artículo 176 y la Ley Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo, para su presentación, toda iniciativa debe seguir el siguiente procedimiento. El número 1. El proyecto de ley debe estar redactado en forma de decreto, con exposición de motivos y la documentación que la justifique. Esto se presenta ante la Secretaría del Congreso. Una vez presentado el mismo, se debe incluir dentro de los puntos de agenda de la sesión del Pleno del Congreso. El siguiente procedimiento es la lectura. Incluida en la agenda de la sesión, el secretario debe leer en el Pleno la iniciativa. Una vez leída la iniciativa, el ponente que presenta la iniciativa tiene el derecho de exponer ante el Pleno del Congreso los motivos de la iniciativa. El siguiente procedimiento es el dictamen. Si como resultado de su trabajo la comisión emite dictamen favorable, pasa de regreso a la Secretaría para que se someta a discusión. El siguiente
siguiente paso es la admisión. Vuelto al Pleno del Congreso de la República el dictamen favorable y el proyecto de ley, se someterán ambos a su consideración. El siguiente paso es la discusión. Admitido el proyecto de ley, se pondrá a discusión del Pleno del Congreso en 3 sesiones celebradas en distintos días. El siguiente paso es la aprobación. Una vez agotada la discusión del proyecto de ley, se somete a la votación del Pleno del Congreso, la cual puede ser votación breve o sencilla, que consiste únicamente levantando la mano, votación nominal, que consiste por lista, y votación por cédula, que es de manera secreta. Para que un proyecto de ley pueda ser aprobada, es necesaria la concurrencia de la mayoría de votos compuesta por la mitad más uno del total de diputados al Congreso de la República. Aprobado el proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso deberá enviarlo en un plazo no mayor de 10 días al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Aquí entra la segunda fase que le pertenece al Ejecutivo. Recibido el proyecto de decreto, el Ejecutivo por lo general lo recibe el oficial mayor de la Presidencia, quien lo remite a la Secretaría General de la Presidencia. Esta última, a su vez, lo remite, si lo considera conveniente, al Cuerpo Técnico de Consultoría y se envía por último con sus observaciones y recomendaciones al Presidente de la República. Aquí el Presidente de la República tiene la facultad de sancionarlo adoptando una posición positiva o vetarlo adoptando una posición negativa, ella dentro de los 15 días de recibido el proyecto. El siguiente paso es la sanción, es la alternativa positiva. La sanción del visto bueno y el Presidente de la República da un proyecto aprobado por el Congreso. Hay dos tipos de sanciones. Está la sanción expresa, que es aquella sanción en la cual el Presidente se manifiesta por escrito dentro de los 15 días posteriores a la fecha de haber recibido el proyecto de ley que envía el Legislativo, ordenando que la ley se publique y se cumpla, acto que refrenda con su firma. El siguiente tipo de sanción es la tácita, que es aquella que se da cuando el Presidente de la República deja transcurrir más de 15 días sin pronunciarse sobre el proyecto de ley que le ha enviado el Poder Legislativo, y en consecuencia la ley estima que el Presidente le ha sancionado y este caso el Legislativo lo promulga como ley dentro de los siguientes 8 días. El siguiente paso es la promulgación. Esta es el reconocimiento formal que hace el Ejecutivo de que la ley ha sido aprobada conforme a derecho y en consecuencia debe de ser obedecida. El siguiente paso es la publicación. Este es el acto por el cual el Ejecutivo ordena que el decreto ya sancionado sea dado a conocer por el Estado a toda la población a través del diario oficial. El siguiente paso es la iniciación de vigencia. La ley empieza a regir 8 días después, llámese a este vacatio legis, es decir, de su publicación en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. El vacatio legis es el lapso de tiempo que mide entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. Su objetivo es dar a conocer a la población el contenido de la misma. Sistema de iniciación de la vigencia. Hay dos tipos de sistemas. Uno es el sistema sucesivo. Aquí la ley entra en vigor por espacios geográficos parciales dentro del territorio del Estado. El siguiente sistema es el sincrónico. Aquí la ley empieza a regir en todo el territorio del Estado después de la extinguida la vacatio legis. Este es el sistema que se aplica en Guatemala. El siguiente paso es el veto. Esta es una alternativa negativa. El veto no es una fase normal, sino un procedimiento peculiar dentro de la formación de la ley. En teoría, su fin es corregir, detectar la labor legislativa dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros. El Presidente de la República podrá devolver al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su decreto de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. La primacía legislativa, con el objeto de balancear el privilegio del voto presidencial,
El derecho guatemalteco crea la figura de la primacía legislativa, conferida al Poder Legislativo de rechazar el veto y asumir la función promulgación y publicación, siempre que se tiene el requisito de una mayoría calificada. El proceso jurisprudencial está constituido en el derecho guatemalteco y en materia civil por la emisión de 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncia el mismo criterio en casos similares y no interrumpidos en contrario. El producto de este proceso es la jurisprudencia, llamada también doctrina legal. En materia penal, la nueva legislación procesal penal guatemalteca no contempla la jurisprudencia como fuente. Según el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, se entiende como doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares no interrumpidos por otro en contrario, y que haya obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. El proceso contractual nacional está constituido por la sucesión de pasos que en cualquier materia civil, laboral o administrativa realicen, ya sea personas jurídicas individuales o personas jurídicas colectivas. El producto de este proceso son los contratos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. También vamos a hablar sobre el proceso contractual internacional. Este proceso está constituido por la sucesión de etapas de negociación en el ámbito internacional, cuyo objetivo es regular algún problema que existe o que esté afectando en el campo internacional. El producto de este proceso lo constituyen los tratados internacionales. La siguiente clasificación de las fuentes formales o secundarias es el de aplicación. Esta se encuentra constituida por las normas mismas, producto de esos procesos de creación y formulación, de la cual deriva lo que es la ley. La ley proviene del latín lex, que significa una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Pero, ¿qué es una norma jurídica? La norma jurídica es un mandato o una regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Según el autor Alberto Ferreira Orozco, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, define la ley como el producto del proceso legislativo, la cual puede ser general cuando afecta a toda una sociedad, especial cuando afecta a un determinado ámbito personal, material, espacial o temporal de validez. Pero, ¿qué es el proceso legislativo? El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente para la información de leyes, delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de una sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana. Las normas que rigen nuestra conducta social constituyen una de las principales fuentes del derecho. Todo el estudio del proceso legislativo como de la ley podemos señalar sus siguientes elementos y características. En los elementos de ley se pueden clasificar en dos: formales y material. El formal, su creación deberá cumplirse de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Este se refiere a cómo debe ser la estructura de la norma. Toda norma puede ser general, obligatoria, escrita, emanada desde el Congreso o autoridad competente, conforme al mecanismo constitucionalmente determinado para su creación, deberá cumplirse de acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente. El material determina su contenido y su naturaleza jurídica. Esta se refiere a cuál es el contenido de la norma, su finalidad, la regla de conducta que fija a los factores y facultades que deben y se otorgarán. La ley se divide en 5 características. La primera, porque es abstracta. Ello establece suposiciones normativas y suposiciones hipotéticas. La 2, porque es obligatoria. Es ineludible,
es decir, que éstas deben cumplirse. La tercera es permanente. La mayoría de leyes son de vigencia indefinida. La 4, producto de la potestad estatal. Solo los órganos que establece la Constitución tienen la facultad para dictar normas jurídicas. Y la 5, general. Está dirigida a la totalidad de habitantes de un estado. En este vídeo vamos a hablar sobre la costumbre o el derecho consuetudinario como fuentes del derecho. Debemos tener en cuenta como características principales de la costumbre es que se trata de una fuente de derecho no escrita, así no está codificada como la ley. Al no estar escrita se transmite de forma oral y emana siempre de una comunidad de personas mediante el consenso. Una comunidad de personas constituyen la sociedad y emana del consenso social. Así, fuente de obligaciones y derechos no escrita que pasa de generación en generación de forma oral y que emana, que surge por el consenso de una comunidad de personas. Debemos distinguir dos elementos que tienen la costumbre. Uno es el elemento objetivo y otro es un elemento subjetivo. En cuanto al elemento objetivo, es el comportamiento consolidado que se repite en el tiempo, es decir, un hábito. La costumbre se forma a través de un hábito consolidado que se repite en el tiempo, un hábito que practica la sociedad que ha alcanzado, de la cual ha emanado la costumbre. Es subjetivo en tanto en cuanto sobre ese hábito hay una convicción social de que tiene relevancia jurídica, es decir, que es susceptible de producir derechos y obligaciones. En tal sentido podemos distinguir, por ejemplo, el saludo es un buen hábito social, pero no emana del saludo ningún derecho u obligación. Sin embargo, por ejemplo, en una relación laboral, determinar que, por ejemplo, tal día de las vacaciones de Navidad ser un regalo a los trabajadores es un hábito en la empresa que se le considera que tiene una relevancia jurídica, en el sentido que produce obligaciones y derechos de los trabajadores de recibir ese regalo, obligación del empresario de darlo. Pues eso sería un ejemplo de costumbre, un elemento objetivo y elemento subjetivo. La costumbre ya era fuente de derecho en el derecho romano. Se llamaba los mores maiorum, eran las normas de los mayores. Y estos mores maiorum en nada contravenían las 12 tablas. Los mores maiorum conviven con el derecho escrito, derecho que después posteriormente se codifica y que no contradice en ningún momento a la costumbre por el arraigo social que había. Podemos citar a Savigny, quien trató la costumbre como fuente del derecho, gran jurista, y él venía a sostener que la costumbre surge de forma espontánea, mientras que la ley se reflexiona. Pues bien, la costumbre ha tenido mucha relevancia en el derecho internacional, prácticamente hasta el siglo XX, en el cual comienzan a emanar tratados internacionales por escrito, pero previamente en el ámbito del derecho internacional la costumbre tenía mucho peso, era la fuente de derecho más importante. Otra cosa que deben tener en cuenta es que a veces la costumbre necesariamente se debe alegar o probarse. Según los ordenamientos jurídicos pueden exigir una cosa u otra, alegarse porque el juez la desconozca en un procedimiento judicial o incluso probarse, con la excepción de que, por ejemplo, las dos partes estén de acuerdo en admitirla, pero si no admite una de las partes, pues deberá probarse que esa costumbre local impera y que se aplica al caso concreto que se lleva a juicio. Y la costumbre, a su vez, siempre debe guardar un respeto por la moral
y el orden público. Finalmente podemos distinguir tres tipos de costumbre. La costumbre llamada secundum legem, es decir, que está de acuerdo con la ley, es acorde a la ley, la que no contradice a la ley, es más, va en el mismo sentido que la ley escrita. Por otra parte, la praeter legem, es decir, la que regula situaciones que no vienen reguladas por la ley. Y finalmente, la contra legem, esta es la que está en contra de la ley. Aquí depende de los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en España hay una región, Navarra, donde se aplica un derecho foral específico de esta región, en la cual una costumbre que está en contra de la ley puede primar incluso por encima de la ley. No es lo habitual es que se reconozcan las costumbres secundum legem y praeter legem, pero en ningún caso contra legem. Y por supuesto, siempre que sean secundum legem y praeter legem, deben respetar la moral y el orden público, si no, tampoco se les tiene en consideración. Y esto vendría a ser lo que es el cuadro general sobre la costumbre o derecho consuetudinario. El derecho común es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda en el año 1066. Se llama común porque pasó al derecho de aplicación general de todo el reino por parte de los tribunales del rey. Muy bien, ahora sabemos, el derecho común se regula los requisitos generales de los actos jurídicos privados, la organización de la familia y la propiedad privada. Tiene dos principios, que son positivista y universalista. El positivismo son normas obtenidas mediante un proceso de generalización y de catación de las leyes. El siguiente son normas que no han encontrado formalización ni sanción estatal, pero que poseen innegable vigencia, validez y obligatoriedad. ¿Por qué el derecho común tiene fuente de derecho? Porque se clasifica en costumbres y jurisprudencia. Una ventaja del derecho común son las leyes vigentes. Constantemente se van renovando. Y la autoridad, que los jueces tienen amplia capacidad de interpretación. Una desventaja en el derecho común es que para unos puede ser costumbre y para otros no. La jurisprudencia y el procedente tienen como finalidad de interpretación del sistema jurídico y propietariamente de las leyes. Ahora vamos a dar una definición de la jurisprudencia: conjunto de resoluciones jurídicas emitidas en el mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico. El precedente es una regla o un principio establecido en un anterior caso legal que es vinculado o persuadido por una corte. La relación o diferencia de la jurisprudencia y el precedente es que la jurisprudencia hace referencia de la pluralidad de decisiones relativas a varios y diversos casos concretos. El precedente hace referencia a una decisión relativa o a un caso particular. El trabajo. El pacto colectivo de trabajo es un acuerdo colectivo, es un acuerdo negociado entre las empresas y trabajadores no afiliados a los sindicatos. El pacto colectivo siempre se presenta por escrito. Tiene tres beneficios. El primero es preventivo, posibles surgimientos de sindicatos. El segundo es contención, para que los sindicatos no se desarrollen o desaparezcan. El tercero, debilitamiento, pierde la capacidad de negociación y cuenta. El contrato es el acto o convenio suscrito por las partes que se obligan sobre materia o cosa determinada. Es un tipo de acto jurídico, intervienen dos o más personas que están destinados a crear derechos y generar obligaciones. Existen diversos contratos que pueden hacer acuerdos prenunciales, donaciones, trabajos individuales y compraventa. Once again.
Y ahí quedó. Decía el rey a la hora de crear el derecho común. Fue por parte de los tribunales de Y dale. probando sonido, 1, 2, 3. Es una prueba de sonido, 1, 2, 3. De creación-formulación. Entre ellas se derivan lo que es la ley. Espérate el micrófono. Once again.